Yo decía que prácticamente no existía una tradición que pudiera llamarse tradición editorial. Por ejemplo, cuando nos preguntaban sobre las ediciones que se habían hecho o oficiales por parte del sector de cultura o del sector de educación en los años 30, 40, yo decía, tú podías llamar editor si querías, pero esa gente no funcionaba como editores. Los pobres se hacían cargo de un libro porque tenían una cultura, porque tenían un hábito de lectura y eran capaces de revisar una edición o se podían referir a ediciones extranjeras que los orientaran. Pero no existía en Cuba ni más remota idea de lo que fuera un editor profesional. De manera que cuando Unión empieza, inauguración con el aplauso de todos, y de pronto empieza editando libros, el primer libro, como decía, apareció en el 62, pero ya en el 64 apareció una novedad que era el llamado bolsilibro, muy conocido en los Estados Unidos, el pocketbook. No, pero aquí no se conocía el pocketbook, nunca se había visto eso. El libro de bolsillo, que se llamó en la Unión bolsilibro, se inauguró aquí con una idea de Fayad Hamis, publicando El reino de este mundo, de Alejo Carpentier. Ese libro de bolsillo apareció cuando fue en el 64 y anunció a nosotros, editores que trabajábamos en la Editorial Nacional, todavía ya no era imprenta, ya ahora era Editorial Nacional, se nos ocurrió a partir del bolsilibro de UNIAC, cuyo título era Manjoari, el título de la colección, se nos ocurrió hacer Cocuyo, es decir, otra colección de bolsilibros donde publicamos a lo largo de los años una intensa cantidad, una gran cantidad de libros, empezando por Máximo Gómez, el viejo Edouard, que tuvo mucho éxito. Es decir, lo que pudiéramos llamar la proyección editorial de la cultura cubana y la posibilidad de publicar libros de manera sistemática y profesional se dio precisamente con la creación de Ediciones Unión. Ediciones Unión era el primer proyecto coherente que se desarrollaba en Cuba, que se suponía, y afortunadamente así fue, que a lo largo de toda su trayectoria mantuviera una especie de tradición editorial viva, donde tuvieran personas realmente conocedoras e interesadas, tanto desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de la posibilidad de recomendar títulos, como desde el punto de vista profesional artesanal, es decir, sentarse ante un manuscrito y ser capaz de mandarlo a la imprenta, ¿no? Lo que pudiéramos llamar la cultura tipográfica del editor. UNIAC ha contado afortunadamente con editores profesionales con niveles de exigencia, aunque ha habido años en que el nivel de exigencia bajó, pero eso afortunadamente duró relativamente poco. De manera que a partir de ahí todo fue viento en popa, salvo lo que digo, salvo momentos en que se sintió la falta de coordinación entre el mundo de escritores y editores y el mundo de dirigentes, de dirigencia cultural que se llamaba. ¿Qué podríamos decir? Porque en Cuba en esa época se fundaron muchas casas editoras, pero ¿qué podríamos decir que distingue y distinguió a Unión en el concierto de las diversas editoriales cubanas? Bueno, el hecho de que teníamos todos conciencia de que estábamos trabajando una literatura viva, una literatura que era la literatura que se estaba haciendo y en cierta forma la que no se esperaba y la que se esperaba de nosotros. Allí había como una especie de conflicto, había como una especie de expectativa latinoamericana y mundial sobre qué se está publicando en Cuba. Y al mismo tiempo había una tensión, porque yo quería publicar mi libro y tú querías publicar el tuyo, pero el tuyo era un libro que trataba, tú eras admiradora de Mallarmé y eran
una literatura desligada de todo proceso histórico-cultural. Y eso a un grupo de nosotros nos llamaba la atención, porque por primera vez había la posibilidad de reflejar la vida cultural y cubana en general a través de la literatura, y había quien se abstenía de hacer eso. Pero muy rápidamente nos dimos cuenta que eso era parte de la literatura también, no solo porque tratara géneros no tradicionales. Aquí, quienes publicaban aquí libros infantiles para poner un ejemplo notable, o libros de artesanía, o libros de artes plásticas. No, esto no existía entre nosotros, más que como rarezas editoriales. Y de pronto Ediciones Unión abrió la posibilidad de que eso se hiciera. O sea, en otras palabras, de que se encontrara en Ediciones Unión un reflejo vivo de la cultura cubana contemporánea, lo que estaba ocurriendo. De manera que cuando se preguntaban en Buenos Aires, o en Bélgica, o en Bruselas, ¿y qué se escribe en Cuba? ¿Qué se está diciendo? Porque lo que había era una especie de expectativa política, expectativa social. La primera revolución socialista de América, ¿qué se está escribiendo? Tú le decías esto o lo otro. Y ahí empezaba lo que pudiéramos llamarse un diálogo tenso. Ah, eso no parece ser cubano. O, ah, sí, eso es cubano, claro. Está hablando de la revolución y las transformaciones sociales. De manera que en esa tensión se empezó a desarrollar Unión. Eso fue muy bueno y fue muy problemático, de cierta forma. Ambrosio, ¿usted recuerda o ha tenido en este tiempo oportunidad de evocar, con siempre esa memoria que viaja al pasado, ¿no? Esos instantes iniciales suyos en la UNIAC? ¿Cómo fueron? ¿En qué circunstancias? ¿Qué ambiente se respiraba en esa época? Sí, porque aunque no trabajaba yo en la UNIAC, mis amigos, yo de cierta forma, y mis amigos se movían muy intensamente, digamos, alrededor de la vida de la UNIAC. ¿Por qué? Porque en realidad la UNIAC no era solo lo que estoy diciendo. Ediciones, eran publicaciones, la Gaceta. Siempre tuvo equipos que estaban respondiendo a intereses culturales diferentes. Digamos, ponte a pensar en los primeros tiempos. Lisandro, Saruz, que te estoy hablando de los viejos compañeros míos, Lisandro, Zaruski, Pablo Armando, el propio Fayad. Es decir, en otras palabras, el conjunto de intereses tocaba a cada uno de nosotros. Por hacia dónde me inclinaba yo, tenía siempre equivalentes. Después llegaron los jóvenes. Ahí tenemos a Olga Marta, una joven que se mantiene, tiene la fortuna de mantenerse así y sigue estando al frente del movimiento editorial, que fue un movimiento muy importante que apareció a partir de la crisis de los 90. El movimiento fue lo que a mí tocaba, encabezado por Lisandro, porque creamos un consejo editorial asesor que permitía participar en la selección de los títulos. Empezamos a notar que el promedio de nivel como bajaba, es decir, en otras palabras, que los asesores de publicación habían bajado su nivel de exigencia, y se creó un consejo editorial que permitió a todos, o a un grupo grande, a los que he mencionado y a otros como Graciela Pogolotti, etc., participar en la selección de los títulos o en el rechazo de los títulos. Y de pronto teníamos que decirle a un compañero que no estaba acostumbrado a eso: no, tienes que trabajar 2 meses más, 3 meses más, mucho más en este título para que merezca la publicación. Eso creaba, vuelvo a repetir,
tensiones, pero también creaba una especie de nivel de confianza. A partir de ahora, lo que se publique en Unión va a responder a un criterio de calidad alto, a un alto criterio de calidad, sin convertirse en nada exquisito, sin pretender llegar a ser les amas de la edición, pero es un nivel. Y eso empezó a repercutir internamente muy positivamente dentro del mundo editorial cubano. Sabemos de la calidad humana de Ambrosio Fornet. Es hoy el día del libro cubano. Eso nos convoca en esta sala villena, donde Ediciones Unión presenta sus libros, y la Gaceta de Cuba y la revista Unión también pone a la venta sus números. Nos acompaña Marta Bonet, vicepresidenta primera de la UNIA, está el vicepresidente Pedro de la O, que también ha trabajado muchísimo con nosotros, ha estado durante muchos años al lado de la editorial y de su revista. Y nos acompaña también Emilio Gómez Pared, que fue uno de los directores que pasó por Ediciones Unión, y además es un escritor que pertenece al catálogo nuestro. Recordemos, quiero recordar, después mis compañeros de mesa, que ahora los voy a presentar, aunque sea obvio, quiero recordar a los que dieron su impronta en nuestra editorial, como Lisandro Otero, Ricardo Viñalet, Mercedes Ruiz, Daniel García Santos, a quien voy a citar más adelante porque Danielito me mandó un pequeño texto. Y entonces cogí unos párrafos para recordar esto, pero de todas maneras creo que Daniel, los 3 años que estuvo aquí en Unión, también le tocaron momentos muy difíciles del país. Y me acompaña en este panel la poeta Nancy Morejón, Premio Nacional de Literatura, que es la directora de la revista Unión, el poeta Norberto Codina, el director de la revista Gaceta, que es algo así como el decano, director de revista, por lo menos. Y además tiene el premio de periodismo cultural. Y bueno, después cada uno va a hacer su pequeña intervención al respecto en este panel. Como bien se sabe, la UNIA fue creada en 1961, año en que la revolución cubana invadió, parafraseando al escritor Eras León, los campos de jóvenes alfabetizadores. Y era necesario organizar la producción de libros, y se creó la Imprenta Nacional de Cuba, dirigida por el escritor Alejo Carpentier, para publicar en Cuba lo mejor de la literatura universal y nacional. Pues creada la UNIA en el 61, al año siguiente se funda la Gaceta de Cuba. En la propia Gaceta se anuncia la salida del primer número de la revista Unión. Eso lo vimos hace unos días cuando Codina me llamó para que viera las revistas que están en archivo. Y también se da noticia de la publicación de los primeros libros de Unión, como por ejemplo Estética y Revolución de José Antonio Portuondo, Vivijaguas de Víctor Agustín, El paisaje nunca es el mismo de José Manuel Otero, José Martí, un discurso de Carlos Rafael Rodríguez, El justo tiempo humano de Berto Padilla, Con las mismas manos, que es la antología de poesía de Roberto Fernández de Tamar, Notas críticas de Pepe Rodríguez Feo, teatro, y esto sí lo puse completo, teatro de Antón Arrufat, anunciado como una colección de piezas breves de uno de nuestros jóvenes dramaturgos. A veces se va el tiempo y uno no se da cuenta. Cuentos completos también
también están de Felipita, anunciados. Y Baragaño compila poemas de 43 poetas bajo el título Para el 26 de octubre. Eso, digamos que es una muestra que lo sacamos de la revista Gaceta, un poco para ilustrar y para uno darse cuenta de cómo comenzó esta editorial. Ediciones Unión en tantos años ha logrado tener un importante catálogo y apuntándose sobre todo las primeras ediciones como Paradiso de Lezama, libros de poemas de Nicolás Guillén como El Gran Sol y Por el mar de las Antillas anda un barco de papel, El reino de este mundo de Alain Carpentier, La carne de René de Virgilio Piñera, hay cuentos de Nelio Jorge Cardoso, entre otros. Y ahora recuerdo que me contaba un día Lisandro Otero que aún guardaba la carta de Ernesto Che Guevara cuando dio a Unión para su primera edición Pasajes de la Guerra Revolucionaria. Este quehacer con las ediciones príncipes de muchos autores se ha mantenido hasta hoy, a lo que se han sumado ediciones para homenajear y también para rescatar, como es el caso de la publicación de la obra de Liceo Diego, incluida su papelería, los diarios de Lezama, la correspondencia de Virgilio Piñera, son ejemplos que hemos tenido en estos años. La mayoría de las colecciones de Unión se han mantenido hasta hoy. Los diseños de logotipos y los perfiles permanecen para que la presencia de Fayad Ramiz sea mucho más un recuerdo, sino algo tangible. Hoy se mantienen contemporáneos, Concilio, Rueda Dentada, Anmarí, Órbita, El Bobo, que es un poco ya más reciente, Clio, Ismaelillo y Diente Leche, que ese es de los más recientes. Y no hemos abandonado el empeño de volver a alimentar la colección. Uno tiene siempre que soñar. Arquitectura y ciudad, una de las más hermosas colecciones que hicimos en los últimos tiempos. Ediciones Unión ha mantenido a través del tiempo sus peculiaridades, como la publicación de la obra de los escritores miembros de la UNIAC, y en su personal siguen trabajando escritores. Pero si bien apegado a su historia en los momentos críticos ha buscado alternativas, y ahora entraremos al libro electrónico despacio, tomando experiencia de otras editoriales, pero indiscutiblemente será una línea nueva de trabajo. Y antes de terminar, quiero leer fragmentos del texto enviado por Daniel García Santos, director de Unión en los años difíciles del periodo especial. Quizás pongo esto porque no estamos en periodo especial, pero estamos en un periodo de COVID bastante complicado, digamos. No es lo mismo, pero no es igual. Yo sí. Sí, más o menos. Dice Daniel, en medio de esas circunstancias, refiriéndose al periodo especial, había que hacer todo lo posible para garantizar espacios de escritura y publicación para los autores miembros de la unidad y dar así continuidad a la literatura cubana. Fue la época de los plaquetes que posibilitaron acoger poemarios, ensayos, testimonios, artículos y difundirlos. Iban acompañadas de un diseño que pretendía darles un valor agregado en el plano artístico, algunas de las cuales lo consiguieron con creces. Otra notable alternativa de publicación fue la creación de una colección para libros breves que, evocando el título de uno de los poemarios de Guillén, se llamó La Rueda Dentada. Esa colección todavía continúa, solo que ha tenido variaciones en el tema del diseño, porque bueno, de pronto ya se abrió el color para las cubiertas y empezó a mejorar la situación. Para ella se creó un perfil editorial en cuyas cubiertas se reproducían ilustraciones en blanco y negro de diseñadores y dibujantes cubanos. Y Daniel comparte un importante recuerdo que yo creo que lo dijo, relacionado con la política cultural. Dice Danielito, recuerdo particularmente el evento auspiciado por la UNIA y la Universidad de La Habana, Cuba, Cultura e Identidad Nacional. Primer encuentro de intelectuales cubanos de la isla y de la emigración, que se fijó para la posteridad en un libro de igual nombre que recogió la memoria del evento. Este evento y esta memoria marcaron un hito en la política inclusiva de la universidad, de la UNIAC, de la cual
El complemento editorial es Ediciones Unión. Ediciones Unión fue un pilar. Y hace mención también que la Gaceta de Cuba también se ocupó de mantener a través de los años y defender esta posición política inclusiva. Recuerdo mi paso, esto es para los vieja Telma y Coma. Recuerdo mi paso por Unión y agradecer a todo el equipo que me acompañó en esos años: Juanín, Carlín, Alfredo, Artemio, Elisa, Bertica, Nancy, Eure, Madre. Llegué a Unión en 1993 y si la memoria no me falla, me fui en el 96. Apenas 4 años transcurrieron y constaron que resultaron vitales y que sin esa experiencia aportada por Unión y por la inserción en la organización que agrupa lo más notable de la literatura nacional, no hubiera podido afrontar mi labor en los años subsiguientes. Ahora, con esto termino y quisiera darle la palabra a Nancy Morejón, porque la damos primero. Buenos días. Es muy grato estar entre tantos colegas, amigos en relación con este trabajo editorial. Yo quería muy particularmente agradecer a doña Marta Pérez la gestión de haber dedicado este espacio en que estamos dedicando una reflexión hacia el libro, la historia del libro. Lo primero que pudimos comprobar fue esta gran entrevista reciente de Ambrosio Forné. Y no por azar, traje yo y lo quiero mostrar este libro de Ambrosio Forné que se llama Narrar la Nación, porque realmente es el padre de la nación y el padre de todo lo que Olga ha venido diciendo. Yo quería nada más que entrar en los aspectos de su intervención, que está en parte aquí en este libro de ensayo, cuando él, por supuesto, celebra la creación de la Editorial Nacional, la dirección de León Carpentier y sobre todo del primer libro, que fue nada más y nada menos que Quijote, con 100.000 una tirada de 100.000 ejemplares. Y él dice aquí una cosa muy simpática: a 40 centavos, edición que me regaló mi padre. Los aficionados a las lecturas tardías de los clásicos ya no necesitaban ir a las bibliotecas para encontrar piezas arqueológicas como Espejo de Paciencia o los papeles de José Antonio Santos. Les bastaba con llegarse a la librería de la esquina. Desde la librería de la esquina estaban los grandes clásicos. Por otra parte, yo quería referirme a la alusión que hace Ambrosio sobre los bolsilibros, como interesante que fueron, lo importante que son, y el perfil muy particular que tienen los bolsilibros para la historia de Ediciones Unión. Y es el caso de las memorias de una cubanita que nació con el siglo, de René Méndez Capote, que constituyó lo que se conoce en el mundo del mercado, ¿no? Porque aquí Unión ahí estaba al servicio del concepto del mercado, pero lo importante decir y saber que fue un bestseller. Lo digo como un término que todos conocen. Hay una carta que desafortunadamente en estos días yo no pude localizar, de René Nicolás René, en donde hay una reflexión de que a los autores no se les pagaba. Es decir, básicamente los autores de las generaciones anteriores, incluidos Lisandro Botero, Ambrosio Forné, la gente tenía que sufragar las ediciones de sus libros. Y lo primero que conocimos como antecedente de las ferias del libro fueron los 2 primeros festivales del libro, en donde todavía Alejo estaba en Venezuela, y se hacían en el Parque Central de La Habana. Y se hacían, la historia de la cabaña vino muchísimo después. Como ustedes ven, hay ventajas que da la edad.
estas cosas las digo, no solo porque las haya leído, las haya escuchado, sino porque las viví. Quería cerrar haciendo una reflexión que todo el mundo que está aquí sabe que me gusta hacer, y es la importancia de la relación que Ediciones Unión ha tenido muy en cuenta, que es la existencia de las publicaciones periódicas, en este caso La Gaceta y la revista Unión, con el mundo editorial, y cómo la creación literaria, una literatura, la emergencia de una literatura debe de estar reflejada en revistas tan diferentes desde el punto de vista de su naturaleza, como son La Gaceta, que es un tabloide cultural impecable, excelente, que considero yo que es uno de los grandes tabloides culturales del hemisferio, por lo menos en lengua española. Y la revista Unión, que ha tenido otros avatares, que fue concebida por Nicolás Guillén, Alejo Carpentier, Roberto Fernández Retamar, y alguien que es muy importante mencionar que es José Rodríguez Feo, que había inaugurado en los años 40 la revista Orígenes junto a José de Samalima. Y es Pepe Rodríguez Feo quien crea verdaderamente la dinámica de la revista Unión, muy vinculado al mundo de la traducción, sobre lo que yo siempre regreso e insisto. No puede haber una revista literaria sin que no deje de haber una especie de presencia de otra literatura. En ese sentido quería cerrar mi palabra rindiendo tributo a Lourdes Arencibia. Algún colega aquí dijo hoy que hoy hace exactamente un año de su desaparición, y no creo que haya alguien que haya hecho más por la traducción en el marco de la vida literaria y de la vida editorial que Lourdes Arencibia. Así que nosotros en la revista le debemos extraordinariamente. Una de las funciones fundamentales nuestras es dar a conocer a los escritores cubanos de su época, de esta época, y ¿verdad?, establecer esa dinámica con los grandes nombres de la literatura mundial. Muchas gracias. Este año son los 60 de la campaña de alfabetización. El hecho cultural más importante, no solo de la Revolución Cubana, sino del siglo XX cubano, al que creo que en estos momentos todavía no se ha dado la suficiente visibilidad. Nosotros que somos propensos a celebrar los aniversarios redondos y a asociar a las efemérides la promoción y reconocimiento que necesita y que merece su historia, creo que debemos multiplicar los actos de justicia en torno a lo que fue la campaña de alfabetización para nuestro país, y todo lo que desató en cuanto a potencial de público lector, pero en cuanto a la experiencia de esos miles de niños y de jóvenes y ya de personas maduras que se estrenaron como maestros, que, como diría Martí, es hacerse creador. Si de aniversario se trata, este año estamos celebrando los 60 de la UNIAC, estamos celebrando los 50, y aquí hay uno de los que pasó por esa experiencia cuando era un veinteañero recién entrado a la Universidad Pedro de la Hoz, los 50 de lo que vendría a ser el tercer grupo de la Brigada Hermanos Saiz, que en septiembre del 71 nos empezamos a reunir en los salones de la UNIAC, y del cual han salido un grupo de escritores e intelectuales hoy reconocidos, porque, tomando la cita de Nancy también, no solo lo que hemos leído y hemos escuchado, sino también la importancia de lo que hemos vivido. Y el año que viene, que es a donde me voy a detener, en abril del año que viene, el 15 de abril, se cumplen los 60 años del primer número de la Gaceta de Cuba, donde ya se da noticia de la próxima salida de la revista Unión y de los primeros libros de lo que iba a ser la naciente editorial Unión. Ese número de la revista tuvo como director fundador, y lo fue durante muchos años, nada más y nada menos que a Nicolás Guillén. Incluso toma el nombre de la Gaceta de Cuba de una experiencia anterior, en los años 40, a la que Nicolás estuvo vinculado a la Gaceta del Caribe, y tuvo como su primer jefe de redacción a Lisandro Otero, que por esos giros que da la vida, ya en una conferencia inicial, Ambrosio Cornelio había recordado, fue Lisandro Otero quien a finales del 86 retoma el espíritu tanto de la editorial Unión como de la Gaceta de Cuba de los años
de los años 60. Esa Gaceta de los años 60 fue un espacio de polémica significativo. Hay un libro imprescindible de Graciela Pogolotti, que en algún momento yo he llamado como la madrina cartesiana de la Gaceta, y creo que lo ha sido el sello editorial en general de la Unión, que se llama Las polémicas de los 60, y casi la mitad de las polémicas ahí recogidas aparecieron por primera vez en la Gaceta de Cuba. Y ahí empezó la trayectoria de la Gaceta, que como tantos hechos de la vida, como es la vida misma del ser humano y como es la vida asociada a cualquier proyecto cultural, tuvo sus altas y sus bajas, sus avances y sus retrocesos, porque todos sabemos que cualquier tipo de desarrollo es en espiral. Y esa Gaceta de los años 60 se enfrentó también a periodos más difíciles, como fueron los años 70, los llamados años del quinquenio griego, del decenio negro, y el primer lustro de los 80, que considero que tal vez sea la parte más criticable o menos legítima de la revista en cuanto fue los proyectos, los presupuestos que la llevaron a su origen. Sin embargo, en esa Gaceta de los 70, en su número 100, aparece como suplemento criterios, lo que después iba a ser como centro teórico, como publicación, uno de los hechos también significativos de la teoría cultural cubana de todos los tiempos, de la mano de Desiderio Navarro. No por gusto, años después, cuando se retoma una nueva Gaceta a finales de los años 86 y fundamentalmente ya en la década del 90 y en este siglo, Desiderio pasa a ser uno de nuestros principales colaboradores. En la Gaceta publicamos un texto clave de él, In Media República, es uno de sus textos antológicos, y uno de sus libros es una compilación de textos fundamentalmente aparecidos en la publicación. Quiero hacer justicia también en el tiempo a alguien que fue durante 18 años su jefe de redacción, Luis Marré, que le tocó las verdes y las maduras, algo que él siempre reconoció con total sencillez y con total honestidad, y que hasta el final de sus días fue colaborador, lector de la revista, y alguien en el que yo encontré siempre un motivo de estímulo y reconocimiento, porque no es común, lamentablemente, que el pasado o el saliente venga a reconocerse en el presente y en el futuro. Y ese ejemplo lo dio el pichón de canario que era Luis Madrid. Y también quiero reconocer el diseño en la Gaceta ha tenido diferentes etapas. En los años 70, por ejemplo, tuvo la mano de Darío Mora, en algún momento tuvo a Héctor Villaverde, pero alguien que marcó también un giro en el diseño de la Gaceta, que fue José Gómez Fremes, que Fremes, más allá de ser un excelente diseñador, era siempre y a tiempo completo un hombre de la cultura. Y cuando yo empecé en la Gaceta en el año 88, para mí fue muy valiosa su colaboración y su presencia. La revista, como dije anteriormente, ha tenido diferentes etapas, ha sido lo mismo, ha dado lugar a publicaciones de carácter teórico fundamental de la mano de Desiderio en los años 70, que a la divulgación de la poesía y del cuento, que estas primeras noticias que aparecían de la naciente editorial Unión. Nancy Morejón mencionaba un libro que de verdad que es una joya, que es Memoria de una cubanita que nació con el siglo, y también estoy recordando antologías como Cuerpos de Fayad Yamil en los bolsillos Unión, o estoy recordando la primera edición de Paradiso, que fue precisamente con el sello de Ediciones Unión. O sea, esto ha sido indiscutiblemente un proyecto mancomunado, y asociando las publicaciones periódicas con los libros, siempre me gusta recordar algo que me ha gratificado mucho, que es que en los últimos 20 años más de 15 libros han aparecido con compilaciones de la Gaceta de Cuba, aparecido en la Gaceta de Cuba. Los mismos libros de autor, como el ya mencionado de Desiderio Navarro, como de Fernando Martínez Heredia, como de Arturo Soto, como de Leonardo Padura, que compilaciones en las que han estado presentes Leonardo Sarría, Ide Arango, Arturo Arango, Jesús David Curbelo, y muchas de las cuales me han tocado. Hemos publicado libros con sellos editoriales de la misma unidad, pero también en la editorial Oriente, en Ediciones Capiro, en el sello ICAI, en Anarcos, sobre
sobre artes plásticas, sobre todo sobre música también, sobre cine, sobre artes escénicas, sobre literatura, las compilaciones de cuentos y de poesía de la Gaceta, las crónicas y las entrevistas que han aparecido en la Gaceta. O sea, estos libros han sido una apuesta a que el hecho de que una revista cultural perdure en el tiempo. Y es algo que creo que ha sido siempre lo que ha estado en la mente, independientemente del perfil característico de cada publicación, tanto en la revista Unión como que en la Gaceta de Cuba. Para mí ha sido un privilegio acompañar esta revista, repito, durante 50 años, porque antes de empezar como director en el año 86 me integré a ese primer consejo editorial en la refundación que hizo Lisandro Otero, consejo editorial que tuvo entre otros miembros a los ya desaparecidos Ángel Escobar y Raúl Hernández Novar. Y quiero también recordar a quienes me han acompañado en los últimos años, y solo para citar a los jefes de redacción, porque el listado sería muy largo. La revista, en los años que me ha tocado, ha tenido jefes de redacción de lujo. Primero, durante un sexenio fue Leonardo Padura, y después, durante más de 20 años, lo ha sido Arturo Arango. A ellos y a todos los que de una forma u otra colaboraron con la revista en sus diferentes etapas, desde aquel primer número que tuvo a Lisandro Otero como jefe de redacción y que entre otros miembros de su consejo editorial llegó a tener a Tomás Gutiérrez Alea, hasta el presente, los diseñadores que lo han acompañado, los correctores y los editores. La mejor forma de celebrar el Día del Libro Cubano es celebrarlo todos los días, y es con la lectura. Y a eso siempre me gustaría comparar la experiencia de aquel hecho fabuloso que fue la campaña de alfabetización y lo que debemos cosechar hoy. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por habernos acompañado.